Y para hoy nos correspondía ir profundizando en este número 29, que dice, refiriéndonos a nosotros como familia, que esta transformación personal va creando en la familia misionera un estilo solidario, fraterno, profético, acogedor, caracterizado por la esperanza y alegría evangélicas, con una vida inserta en el mundo, como fermento en la masa, al mismo tiempo que libre de las categorías no evangélicas del mundo. Nuestra vida bien fundada en Dios se va transformando en amor hacia los demás como estilo de vida. En este número, meditándolo esta mañana también, entendía que lo que estamos aquí afirmando de nosotros mismos es que el secreto, me parecía así, ¿no? Una de las ideas principales, que el secreto de la vida fraterna está en esa transformación personal, que creo que es pues, lo propio que hemos recibido del carisma, lo de que no hay humanidad nueva sin hombres nuevos, que dice la Iglesia. Es decir, puede haber vida fraterna, puede haber comunión, puede haber una nueva presencia, un modo distinto de vivir en el mundo, porque hay una transformación personal, porque alguien nos cambia. Es esa transformación personal la que crea la auténtica comunión de vida fraterna. La comunión no es un fruto espontáneo o un punto de partida, sino que es realmente un punto de llegada, requiere una transformación. Y esa transformación que va haciendo el Señor en cada uno, va generando, me gustaba pues, no sé si ustedes se han detenido en estos días que estamos meditando los mismos números insistentemente, como dice el carisma, ¿no? Nos dedicaremos insistentemente a la oración y al ministerio de la palabra, que dice que genera un estilo de vida. Por ahí pues iba un poquito mi meditación, ¿no? Nuestra forma de vivir, nuestras actitudes, nuestros ambientes deben de tener un estilo, eso lo usamos mucho, ¿cierto? Si es del estilo o no es del estilo Verbundeo. Algunos surgen con esas palabras porque dicen, pues yo no sé cuándo estaré estilizado, ¿no? Porque pues le dicen, eso no es del estilo, entiendo yo que es como unas características, un aire, ¿no? Un aire que incluye hasta lo que se huele, ¿cierto? Si huele o no a Verbundeo, si sabe, si ese es nuestro estilo, eso lo hemos recibido. Lo sentía un poquito en la meditación como esa transmisión oral, que es lo que constituye la Iglesia, que tenemos la palabra de Dios escrita y tenemos también la palabra transmitida, que no está necesariamente en el texto o no la encontramos a primera vista, pero que transmite lo que es toda la Iglesia, la tradición, ¿cierto? Esta es la tradición que hemos recibido. Unas características, ¿no? Tal vez por eso estaba yo pensando, la visita a nuestro centro misionero, estos días que hicimos nuestro retiro allí, los de la fraternidad, ayer que me tocó ir por allá, acompañar a los estudiosos de los terrenos, nos confirma, me parece a mí, la necesidad de un ambiente. Se necesita un ambiente, un estilo, una coherencia global de lo que vivimos, que nos permite, y por eso la palabra que dice ahí, que es pues de puro del Evangelio, es que nos permita hacer ese fermento en la masa, porque nosotros tenemos una vida de masa cada día, estamos masificados, estamos en una ciudad, en una urbe, estamos en unos ritmos de vida, todos, temas religiosos o no, estamos metidos en la masa. Entonces, ¿qué nos dice ese número? Dice, pues estando en la masa, estando en el mundo, uno no puede ser del mundo, que es, por eso cita ahí al pie de nota a Juan 17, 14, cuando Jesús le habla al Padre y dice que él al darnos la palabra, por darnos la palabra, el mundo nos ha odiado, porque no somos del mundo. Entonces,
pero si estamos, esa es toda la dinámica de ese Juan 17. Y es lo que es el fermento en la masa. El fermento tiene que estar en la masa, no va a estar fermento arrinconado o amontonado en sí mismo, no sirve para nada un fermento amontonado. Pero al mismo tiempo tiene que mantenerse fermento. La palabra del Evangelio que usa es la de no desvirtuarse. Ustedes se acuerdan cuando habla de la sal. Si la sal se desvirtúa, que es decir, si la sal pierde su salida, ¿no? Su salero, si la sal ya no es sal, ¿con qué se va a salar? Esa pregunta es una de las preguntas que deja sin respuesta el Señor. Como creo yo, como provocación también para nosotros. El cristiano, y ahí en la pie de nota habla de la carta de Orneto, que ustedes saben que es ese documento tan antiguo de la tradición cristiana, prácticamente paralelo al tiempo en que escribían los evangelios, en que se redactaban el Nuevo Testamento, que es tan hermoso hablando describiendo a los cristianos en el mundo, como gente que es igual que todos, pero que hay algo muy distinto ahí. Y esa combinación de estar en el mundo, pero no ser del mundo, vivir de otros valores, vivir de otros criterios, es estar escuchando, así lo entendía, es estar escuchando a ese otro, al que no se ve, estar viendo al invisible, estar escuchando al que el mundo no oye, estar viviendo de otra fuente, que es la palabra. Y eso genera un modo de comportamiento que fermenta toda la masa, como hace la levadura, ¿cierto? La levadura en la harina. Entonces es poca levadura la que puede levantar toda la harina, pero se necesita que sea levadura. Si no es levadura, no va a fermentar la masa. Por eso se necesita poca cantidad, entendía también. En el fondo no es un problema de ser muy numerosos, y tal vez el Verbum Dei, con sus innumerables elementos que tienen que ir juntos y que son todos esenciales, quién sabe si no será una cosa de demasiadas masas, pero tiene que llegar a muchos, que eso es lo que es el sentido, me parece a mí, de influir como fermento, como pequeña comunidad, en el espíritu también, que estamos leyendo estos días la segunda carta a los Corintios de San Pablo. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los apóstoles en el mundo? Como quienes nada tienen, pero todo lo poseen, todo eso que estamos leyendo en estos días sobre la vocación apostólica. Estar en el mundo sin ser del mundo. Por eso toda la familia Verbum Dei se centra en la palabra de Dios, ya que es la palabra de Dios quien nos saca del mundo. O sea, el salir del mundo no es un acto físico de desplazamiento de un lugar a otro, porque si yo el mundo lo tengo dentro, yo llevo el mundo donde voy, yo nunca me escapo del mundo. Es esa renovación que dice San Pablo, por ejemplo, en Romanos 12, de que no se conformen a este mundo, sino que se vayan renovando en su mente, y irse renovando, dejándose transformar el modo de pensar, ese cambio, esa conversión que dice la palabra de Dios. ¿Quién la realiza sino la palabra de Dios? Es la que nos va limpiando, la que nos va cambiando, la que nos va transformando los criterios, la que nos saca del mundo para que sigamos en el mundo, pero que estemos libres del maligno, ¿no? Que dice ahí Jesús: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Eso es un estarse liberando. Ahí dice que somos libres también, pero el ensayo es más un estar en la lucha por esa liberación personal y comunitaria. Esto pone de manifiesto, me parecía, la necesidad de mantener, y por eso se llama familia, y hay que instituir. Ustedes se acuerdan que en estos días meditábamos lo de Marcos 3, del 13, cuando dice que subió al monte, ¿cierto? Llamó a los que él quiso, llamó a los 12 y los instituyó. Ese instituir me venía hoy también en la meditación, de que es necesario que exista una familia y que yo sepa que soy parte de tal familia. Es decir, que sea parte de una institución. ¿Por qué? Porque necesito esos espacios, tiempos, modos, estilos que nos saquen del mundo
y nos introduzcan continuamente en la palabra. Y entonces pensaba que es tan bonito, que ese es también el misterio de la iglesia como institución visible. Es en la iglesia que encuentro la salvación, en el sentido de que tengo que dejarme estar con Él, dejarme instituir como grupo, dejarnos instituir como grupo, porque no es una salvación individual, y ayudarnos, de modo que por eso creamos esos vínculos, los instituimos, vínculos como familia, una familia misionera, y eso da entonces los espacios, los tiempos, ¿cierto? Y eso lo sabemos pues en la vida comunitaria y en todo, ¿no? Ustedes saben que yo de corazón he sido siempre Verbum Dei, pero si usted es de corazón, pero hace unos 6 años que no lo vemos, sabemos que es una relación más bien pobre, ¿cierto? Porque son 6 años que no nos vemos físicamente, hasta no nos reconocemos. ¿Quién es? ¿Cómo es que te llamas? Ese no es un saludo típico de hermanos que están dando la vida unos por otros, que uno le diga al otro, ¿oíste, coso? ¿Cierto? ¿Cómo es que te llamas vos? ¿No? La de gafas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ha faltado, seguramente, ha faltado el tiempo y los espacios donde haya esos encuentros. Es decir, que el que busca a la familia Verbum Dei la encuentra. De hecho, eso es lo primero que pregunta la gente. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde me pueden enseñar a orar? ¿Dónde predican? ¿Dónde celebran? ¿Cierto? ¿Cuál es su parroquia? Es la palabra que usan si uno es un cura. ¿Cuál es su parroquia? Entonces dice, no, tenemos ahí un lugar. Entonces yo pensaba también con esto de los espacios y los tiempos, me parecía por eso también lo que poco a poco iba haciendo el Señor con nosotros y lo que Él quiere que vayamos ayudándonos comunitariamente, que nuestra vida se irá transformando, dice así, en amor hacia los demás. Es decir, que nuestra vida, la transformación es en el amor, es transformación en el sentido de comunión, de no pertenencia, de servicio. Yo sé que el Señor cuida de mí a través de los demás y por eso yo me dedico a cuidar de los demás, porque esa es mi misión. Yo cuido de ellos, ellos cuidan de mí y en esa medida nos formamos la comunión. Ayer cuando estábamos allá con un señor que en su tiempo debió ser un gran conocedor de su tema, ahora yo creo que está un poquito ya fuera de su tiempo, un poco, y lo que más me llamó la atención ayer estando viendo allá el centro es que el Señor estaba muy impresionado, ¿cierto? Esto es muy grande, esto aquí, o sea, yo no pensaba eso, ¿cierto? Porque uno dice, o eso está aquí, o cómo está la construcción. Él se impresionó, me ha impresionado todo, la pensaba yo. ¿Se acuerdan eso que le rezamos en los laudes? En medio de los años, ¿no? Realízala. En medio de los años manifiéstala, y me quedó perfecto para el centro de allá de Verbum Dei. En el terremoto, ¿cierto? Acuérdate de la misericordia, ¿cierto? Cuando la tierra esa se nos mueve, Señor, ten misericordia. Así veía yo como el terreno y lo que estamos viviendo allá. Porque dice, bueno, quitemos lo que esté malo, ¿cierto? Cabemos por aquí porque esto puede seguir dando fruto. Y porque se necesita. Porque es verdad que es una obra, y pensaba yo en eso, es verdad que el que alguien llegue a estos lugares, el que después aparezca el fundador allá con esas gentes que vinieron y empiecen a buscar un rincón en esas montañas, arañar ahí en el monte y hacer una cosa de tantas dimensiones por una razón muy propia, y es que todo el mundo tiene que poder aprender a orar. Esa es la razón. Uno podría montar una casita más o menos adecuada para alguien que haga ejercicios espirituales, pero la idea era no, que muchos, que los más que puedan, entonces hacer lo más posible y la forma más sencilla que se encuentren con Dios. Y entonces los lugares, por eso pensaba lo del estilo, los espacios, el silencio. Ayer en una reunión comentaba alguien, no, y es que un retiro tiene que ser en silencio. Yo no soy capaz donde hay, yo le daba toda la razón, y digo, es que es verdad. Donde hay ese silencio que casi te asusta, ¿cierto? Ustedes creo que eso es hermoso. Y en eso ha creído el Verbum Dei, eso lo hemos recibido como un carisma. O sea, hemos recibido, y creo yo que esa es la conciencia de nuestro fundador, ese señor creía en que Dios existía, y que si una persona se quedaba callada, tratando de leer la palabra de Dios, Dios le hablaba. Eso lo ha creído ese hombre de una forma, digamos, diría yo, muy infantil, muy directa.
el que se queda en silencio con la palabra de Dios se encuentra con él. Y su único deseo en el servicio era, y por eso la insistencia en que esté en el mayor tiempo posible, que se encuentren cuanto antes. Cuanto antes se refiere a que desde que lo conoces hasta que esa persona se quede en silencio, tratando de hablar con Dios, de reconocer su presencia y de leer sus palabras, que cuanto antes, y que eso no es difícil, y que eso es para todo el mundo. Esa conciencia marca un estilo, y por eso pensaba que es una gracia de Dios, esto mismo que decíamos del centro misionero, pues que no existe casi, es difícil que gente se meterse en una obra de esos tamaños para que quepa mucha gente de un modo tan sencillo, solamente pues para que se encuentre con Dios. Es que eso es difícil, y es difícil pues porque necesitamos la fe para dedicarnos a ello. Entonces pensaba la importancia de eso. Tiene su estilo, tiene su razón de ser también, tiene sus esfuerzos. Ahí están las hernias fiscales de unos cuantos de nosotros, ¿cierto? Ahí está todo, y eso significa que se cree en la obra que Dios manifiesta al mundo para que muchos se puedan encontrar con el Señor, para que sea un lugar de encuentro. Y por eso es la importancia también de eso, de lo visible, ¿cierto? Que sea una familia visible. No tiene que ser apoteósica ni grandiosa, pero que sea visible, que exista, que se reúna, que celebre, que ore en común, que estábamos hablando también estos días. La oración en común no es solamente la oración como acto individual, es esa oración en el conformarse en Cristo, donde estén dos o más, ahí estoy yo, es unirse a Él en el orar juntos. Y es eso lo que, según ese espíritu también de esa carta de Orneto, lo que hace que los cristianos sean como el alma para el cuerpo, dice así, sean ese pequeño resto de Israel, ese fermento en medio del mundo que dice ahí tan gravemente, es tan importante su misión que no les es lícito desertar, dice así la carta de Orneto. O sea, no tienen derecho a no dar esa humilde contribución y a darla con generosidad. Por eso me ayudaban las lecturas también del día de hoy de la misa, 2 Corintios 9, que es pues prácticamente ya desde el 8 viene hablando San Pablo animando a la colecta, y está hablando ahí de esa generosidad, que se acuerdan que es esa frase tan hermosa que dice la liturgia de hoy también: Dios ama al que da con alegría. Leíamos ahora otra versión, me parece muy bonita esa generosidad. El que siembra generosamente cosechará generosamente, el que siembra tacañamente, tacañamente recogerá, dice la lectura que tenía yo, ¿no? Y por eso insiste en que esa generosidad nazca del secreto, que es el Evangelio de hoy, Mateo 6, del 1 al 6 y del 16 al 18. La lectura típica de la Cuaresma: cuando ores, cuando des limosna, cuando ayunes, o sea, lávate la cara, o sea, cuando ayunes, lávate la cara, cuando ores, enciérrate en tu cuarto, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿En qué sentido? Que lo vea el Padre, o sea, que cultives, que sea desde esa relación personal, desde ese secreto, desde donde salga esa generosidad, que por eso entendía que está tan relacionado también con lo que queremos vivir. Es en la medida en que nos transforma personalmente la relación con Dios que se manifestará en un estilo de vida, en una actitud, pues como decía ahí, como dice este número, acogedora, solidaria, fraterna, profética, es decir, que anuncia al mundo algo distinto, y eso es un amor nuevo que también dice ahí que tiene que estar lleno de esa esperanza y alegría evangélica. Entonces, que nuestra oración, también la de hoy, sea ese dejarnos transformar para ver el proyecto que Dios realiza con nosotros y para contribuir desde lo que cada uno pueda y entienda
a que seamos un signo comunitario, no solamente individual o personal, sino a que creemos esos espacios, esos tiempos, esos momentos, esos lugares en donde nuestros hermanos puedan recibir ellos mismos el consuelo que nosotros también recibimos de Dios, para que nuestra vida no se canse de ser fermento en la masa, posibilitando esos momentos personales de encuentro con el Señor.